Bueno, estamos de vuelta, decía, vamos a hablar de todo lo que ocurre en el mundo entero, tantos problemas, hay momentos muy complicados en materia laboral, en lo social, en lo político, y definitivamente uno en ocasiones no encuentra una salida, no encuentra un apoyo, dónde apoyarse, dónde sentarse para poder continuar con sus vidas. Y uno de esos temas creo que a muchos nos ha ayudado en algún momento es la fe. El creer en un ser supremo, ¿no es cierto?, que de repente escucha nuestras peticiones, demandas, y al final del día encontramos muchas veces soluciones que aquí en el mundo terrenal no las encontramos. Pero bueno, vamos a hablar de la fe el día de hoy. Tengo dos invitados importantes con quienes vamos a abordar este tema y la importancia de la fe para solucionar conflictos, pasar crisis en nuestras vidas cotidianas. Voy a saludarlo inicialmente a ver, Brian Peñaranda, ¿cómo estás? Es comunicador de la fe, Voces Católicas Bolivia. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Todo muy bien. Bien, Rubí, tenemos otro invitado también. Así es, también vamos a estar hablando con el pastor Dorian Badani de Misión Global Solo Cristo. Como mencionabas, ¿no? Es tan importante tener ese apoyo, donde sostenerse, porque a veces nos sentimos solos, ¿no? Bueno, muy buenos días, pastor. Qué gusto saludarles y qué gusto volver otra vez a TVU. Varias veces estuve acá y listo para dar una palabra de fe. A ver, empecemos definiendo qué es la fe, cómo entendemos la fe, porque uno dirá, bueno, ¿qué es la fe? Tratamos de definirla, pero tal vez no tenemos clara la idea. ¿Qué es la fe? Bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no se ve, pero convicción, ¿no? Entonces la fe nos trae, juntamente con la esperanza, la caridad y el amor, nos trae pues un plan de vida, un proyecto espiritual para bienestar tanto individual como comunitario, ¿no? Para todas las personas que decidan creer. ¿Y cómo nos puede ayudar justamente la fe, ¿no? En momentos de crisis? ¿Cómo nos podemos apoyar teniendo ya esta creencia de algo certero, quizá? Bueno, como decía Brian, el concepto bíblico, ¿no? Es realmente tener la certeza de lo que va a pasar, tiene un control y el control lo tiene Dios, ¿no? Entonces, tú decías algo muy especial, en este tiempo que estamos pasando, todo está mal, todas las noticias son malas, pero creo que la mejor noticia es escuchar sobre la verdad. Y dice la Biblia que la verdad es Cristo. Así es. Bien, ahora, a ver, en algún momento mucha gente ha estado en el fondo, ¿no? Hagamos una analogía con la piscina. Llegamos a tocar el fondo y mucha gente no puede salir y se queda ahí dentro. Y algunas personas deciden salir, darse ese empujón a partir de la fe. ¿Cómo explicamos esto? Bien, hay personas que, bueno, siempre que uno está enfrentando una situación de conflicto, de crisis, una situación muy difícil, pues tenemos que saber en quién vamos a tener fe, ¿no? Y quienes salen a flote, pues hay dos cositas fundamentales para comprender a quienes salen a flote, ¿no? Tratar de aproximarnos. Cuando uno enfrenta una situación de dificultad, si está acompañado, pues puede salir adelante porque tiene fuerzas, ¿no? Están los amigos o los familiares a quienes podemos contar nuestros problemas, pedir un consejo, pedir ayuda, ¿no? Que nos ayudan efectivamente a salir de eso, ¿no? O al menos a llevar la situación difícil, ¿no? Y por otra parte está también Dios, que Él no nos abandona jamás y está con los brazos abiertos esperando a que lleguemos hacia Él, ¿no? Entonces, estando solos, pues no vamos a superar, nos vamos a quedar en el fondo de la piscina. Pero si nos apoyamos tanto en los familiares y en los amigos y sobre todo en Dios, tenemos por seguro que vamos a salir adelante, ¿no? Hemos justo querido tratar de tener estas partes, ¿no? Tanto de la Iglesia católica, también de la cristiana, y justamente eso que quiero preguntar, la Iglesia cristiana, ¿cómo puede apoyar en esta crisis, ¿no? A veces nos sentimos solos, no nos sentimos escuchados. ¿Qué características tiene en este ámbito? Bueno, yo creo que una de las características más importantes
es establecer y dar esperanza, ¿no? Y la esperanza viene obviamente de la fe. ¿Y de dónde viene la fe? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, no hay ninguna diferencia entre la Iglesia Católica y la cristiana en ese ámbito, porque Brian y yo venimos representando a Cristo, ¿no? Es decir, eso es lo que nos une. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia es dar esperanza. Es pues, ¿no es cierto? Cuando dijo Brian, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es que en lo que no se ve, la palabra de Dios también dice que tenemos que ver las cosas que no son como si fueran. Es decir, podemos enfrentarnos a al problema más grande, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por tanto, necesito tener fe. Muchas personas tienen fe en su trabajo, en el dinero que está en el banco, tienen fe en amistades, tienen fe en diversas cosas, pero todas esas fe son temporales. La única fe en Dios es una fe eterna, y es la fe que verdaderamente nos va a sacar a flote en cualquier problema y en cualquier dificultad. Bien, ahora, ¿cuán fuerte, cuán grande es el poder de la fe para uno encarar momentos tan críticos como los que tenemos ahora en el país, en el ámbito político? No solamente en el país, ¿no? En gran parte del mundo se están produciendo hechos políticos que están marcando de manera negativa a las sociedades. ¿Cuán fuerte es el poder de la fe que podría de repente ayudarnos a lidiar primero a la gente de a pie con respecto a estos temas tan duros políticos, y también cómo podría afectar a estas élites políticas para que cambien su conducta y trabajen en función de lo que deberían, de la gente de a pie? Claro. La fe nos ayuda, sobre todo, bueno, individualmente, si lo pedimos, lo rezamos, Dios nos ayuda a discernir y a ver las cosas más claras, ¿no? Puede ser que uno esté muy afectado por la situación y tome decisiones que le afectan peor. Se busca problemas gratis, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, si no nos ponemos, bueno, si no superamos esa afectación, vamos a decirlo así, es complicado poder salir de los problemas. Ahora, en el tema de la situación política, pues la fe nos ayuda muchísimo a proponernos un camino que va por el respeto de la dignidad de la persona humana, velando por el bien común. Entonces, este respeto a la dignidad de la persona humana hace que las autoridades políticas, si lo toman en cuenta y lo hacen suyo propio, pues van a tratar de velar por la libertad de expresión, la libertad de decisión por una opción política u otra. O sea, la fe no conoce ideología política, no conoce izquierdas, no conoce derechas, es simplemente que está del lado de todos, de todas las personas, ¿no? Entonces las autoridades en ese sentido pues podrían tratar de impulsar el diálogo para salir de los conflictos, ¿no? Tratar de que ambas partes estén de acuerdo. Es bien complicado, es un proceso, la mediación o la facilitación del diálogo es todo un proceso, pero que Bolivia tiene largas experiencias de que hemos salido de crisis, de conflictos sociales violentos, pero muchísimos, ¿no? A través del diálogo. Y esa es la fe. La fe nos ayuda a discernir, nos ayuda a tomar buenas decisiones, nos ayuda a impulsar hacia el diálogo, para el respeto mutuo de todos y para el bien de todos. Y estar dispuesto a ceder un poquito, totalmente. Ya lo mencionábamos, ¿no? Estamos atravesando por problemas en el país y justamente las personas, la gente que nos está viendo necesita un mensaje de aliento. Como pastor, justamente, ¿qué podría decir ante esta situación de crisis económica, de crisis en realidad general, ¿no? Muchas familias están preocupadas, están realmente quizá anonadadas por todo lo que está pasando y no saben dónde apoyarse y qué mensajes recibir, ¿no? Bueno, no hay nada que el hombre pueda hacer para salir de esta dificultad que no sea buscar a Dios. Dice la palabra de Dios que Él es el único camino, verdad. Y tú decías algo, necesitamos apoyarnos en algo, porque en medio de las circunstancias
tenemos muchas opciones, pero la única manera y la mejor forma de poder seguir adelante es apoyarnos en la verdad. Y la única verdad es Cristo. Es decir, mientras la gente no reconozca que Cristo Jesús y Dios es parte del ser humano, porque el ser humano ha sido creado, ¿no es cierto?, con un manual que se llama Biblia. Ese manual nos dice qué es lo que tenemos que hacer para ser buenos esposos, buenos maridos, buenos cónyuges, buenos empresarios, buenos cristianos, buenos hijos, buenos padres, ¿no es cierto? Ese es el manual. Mientras el hombre, el ser humano, no reconozca que Dios es su Señor, siempre vamos a tener dificultades porque estamos apoyados, ¿no es cierto?, en verdades que no son verdad. Así es, entonces nos tendríamos que apoyar en la palabra de Dios, en la Biblia, en lo que menciona, ¿no? Claro que sí, porque la Biblia dice, luces a mis pies tu palabra y lumbrera mi caminar. ¿No es verdad? Entonces, ¿cómo yo voy a caminar en un mundo, ¿no es cierto?, donde yo debo ser la luz, tengo que tener luz? ¿No es cierto? Porque el mundo está lleno de conflictos, dificultades, envidias, accidentes, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Necesitamos realmente escuchar. Como decía, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿No es cierto? Y el que realmente quiere caminar bien en esta vida tiene que creer que Cristo es la solución. ¿No es cierto? Entonces, a través de eso, ¿no es cierto?, se abre nuestra mente, porque la Biblia dice también, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. ¿Qué conocimiento? ¿De administración, de ingeniería, de medicina? No, el conocimiento es el conocimiento espiritual, que es lo único que nos va a ayudar verdaderamente a crecer como Dios nos ha diseñado. Y bien, en algún momento también en el ámbito político, ha habido algunos políticos, ¿no?, líderes políticos que han asumido el rol de dioses, ¿no? Según ellos son dioses. Y esto definitivamente creo que es una percepción o autopercepción muy equivocada, porque claro, al tú sentirte Dios, empiezas a actuar de forma inclusive irracional, creyendo que todo lo que para ti está bien para los demás y no te importa más que tu bienestar. ¿Cómo combatir esto? A través de la fe, ¿cómo llegar a afectarlos de tal forma que sepan asumir, además de la humildad, ¿no? Porque nadie puede creerse Dios, digo yo. Totalmente. Yo pienso que la mejor forma sería rezar por ellos, porque al final, cuando una persona está cegada por el poder y bueno, se ha mantenido tal vez mucho tiempo en el poder y quiere volver al poder además, pues por más de que le hable acá el pastor Dorian, que tiene mucha palabra y mucha guía espiritual, o le hable, no sé, un sacerdote, o le hable, por más de que le hable quien le hable, un familiar, alguien muy cercano a él, es muy posible que no entienda, ¿no? Porque está cegado. Entonces, creo que es importante interceder por esa persona, ¿no? Es difícil, tal vez, para cualquier ciudadano de a pie decir, no, pero esa persona es enemigo y ¿cómo se te ocurre rezar por él? O sea, pero no, o sea, Jesús nos dice, amen a sus enemigos, oren por quienes los persiguen, ¿no? Entonces, intercediendo, orando, pues Dios hará justicia, Dios se encargará. El resto, claro, o sea, todos pagamos por los delitos o crímenes que cometemos y tiene que ser así. Para eso está el Estado, ¿no? Para eso está la justicia. Pero de momento creo que la esperanza es esa, rezar por esas personas, ¿no? Ahora bien, nosotros, como mencionábamos, uno puede necesitar el apoyo, ¿no?, en este caso de la religión, pero ¿qué pasa cuando estamos rodeados de personas que no tienen fe y que incluso nos pueden llegar a contaminar? Linda pregunta. La Biblia dice que ellos se conviertan a ti y que tú no te conviertas a ellos, ¿no? Entonces, claro, obviamente, yo creo que hay que entender que mientras no construyamos una conciencia espiritual, ¿no? La religión va a ser eso, una palabra, nada más. Pero la conciencia espiritual es una persona que, así como ha construido una conciencia profesional, tiene que construir una conciencia espiritual académicamente,
Es decir, tiene que conocer. Entonces, una persona que estudia medicina se lee unos, qué sé yo, unos 50 libros, me imagino. Y además unos tomos, ¿no es cierto?, que son bárbaros. Pero el cristiano, el Hijo de Dios, tiene que leer un solo libro. En un solo libro está verdaderamente el conocimiento que necesita. Bien. Entonces, el conocimiento es necesario en los hijos de Dios, así como en el químico, como en el ingeniero, el conocimiento, la palabra de Dios es necesario. Bien, ahora, ocurre frecuentemente cuando uno atraviesa por una crisis que llega a perder la fe. Se dice, no, ya no creo. No, yo era fiel creyente, pero ya no. ¿Por qué? Porque no se he escuchado no sé, pierde la fe por razones varias. ¿Cuáles son estos motivos fundamentalmente? Y luego hablaremos de un evento que también tiene el pastor para justamente reforzar la fe, ¿no? A ver. Sí. De hecho, la fe y Dios no nos van a conceder los caprichos o deseos que en un momento en el que nos sentimos afectados pedimos, ¿no? O sea, no necesariamente nos tiene que conceder todo a pedido de boca, ¿sí? Ahora, ¿qué se nos es concedido generalmente? Es aquello que es para mayor bien espiritual nuestro, ¿no? Lo que sí nos ayuda muchísimo y está de forma pero permanente es acompañarnos. Por ejemplo, ha habido recientemente, hace unos años, la cuarentena y esta situación tan trágica del COVID, en la que muchas familias luchaban en los hospitales por conseguir una cama de terapia intensiva, una unidad de terapia intensiva. Entonces, ¿por qué? Porque su familiar, su persona muy querida estaba muriendo, no podía respirar. Entonces, claro, en estas situaciones tan extremas, pues lógico es pedirle a Dios para que esta persona recobre la salud y no pierda la vida en el camino, ¿no? Pero si al final sucede, pues mucha gente podrá decir, no, yo ya no creo porque le he pedido a Dios que lo sane a mi familiar y no lo hizo, murió y ahora yo ya no soy creyente y demás. Es bien difícil. Lo que yo recomiendo en ese sentido es poder de repente abandonar todo en la voluntad de Dios. Es trágico, es complicado, ¿no? Porque uno tiene que estar dispuesto a que o el familiar se salve o el familiar muera, ¿no? A mí me ha pasado, mi papá justamente enfermó, se fue a terapia intensiva, no podía respirar y demás, ¿no? Es una prueba de fe muy dura, muy dura. Pero hay que encararla definitivamente. Sí, hay que estar decidido a que pase una u otra cosa y al final, después de pedir tanto que se salve, porque uno ama a su padre y quiere que se salve y quiere vivir con él y quiere que vea a los nietos y todo, pues es difícil, ¿no? Pero al final dejas todo en las manos de Dios. Señor, que sea tu voluntad. ¿Y qué cree que ha pasado? Se salvó. Y de unidad de terapia intensiva salía 1 de 10, pero sucede, ¿no? En la parte final, pastor, tenemos Así una es. importante invitación. Muchas gracias, más bien eso queremos tocar, ¿no? Muy importante. Tenemos una invitación, un evento muy importante. Así es, y justamente es para incrementar la fe, ¿no? Este 18 y 19 de noviembre está llegando de Estados Unidos un evangelista que se llama Warren Hunter. Warren Hunter es la tercera generación. Sus padres, ¿no es cierto?, trabajaban con sanidad y milagros, ¿no?, por diferentes naciones, ¿no es cierto? Estamos hablando de que ellos han llegado a más de 60 millones de personas. Y los vamos a tener el día lunes 18, ¿no es cierto?, y el martes 19. ¿Dónde va a ser? Tenemos dos zonas, la zona de Miraflores, ¿no es cierto?, en la iglesia Escudo de Fe, que es entre el Stadium y Las Velas, ¿no? Y el día martes va a ser en la zona sur, justamente en la calle 28 de Los Pinos. Así que sanidad y milagros, tenemos las imágenes ahí, ¿no es cierto? Si usted conoce un amigo, un vecino, un pariente, un colega que necesita, que tiene alguna dificultad financiera, de salud, etcétera, invítelo y seguramente Dios hará un milagro. Gracias, amigos. Llegamos a la parte final. El tiempo pasó volando rapidísimo. Habrá otra oportunidad. Amigos, gracias, suerte, buen fin de semana y sigan con la programación de televisión.